Buen día. Era un setting de la bocina, discúlpenme. No, no te Pues, preocupes ahora. como estaba diciendo, el tema de hoy se relaciona un poco con lo que hemos estado hablando en los webinars anteriores. Cuando diseñamos estos temas, pues estamos hablando de temas que se relacionan, no son silos o son temas independientes uno de otros, todos tienen temas relacionados. Así que hoy estaremos hablando de cultura de CX y la raíz, porque es la raíz de todas las experiencias y de todo lo que hemos estado indagando y discutiendo con relación a la experiencia del cliente. Así que comenzamos. Eh, lo primero que les voy a traer es qué es cultura y específicamente cultura organizacional. Y a veces este concepto se abre tanto y es confuso y cómo se definen, pero aquí lo vamos a traer bien sencillo. Es cómo se hacen las cosas en esa organización, es cómo hacemos las cosas aquí en nuestra empresa, cuando nadie está mirando o cuando todo el mundo está mirando cómo la empresa refuerza comportamientos, tolera, premia, castiga, y todo lo que en realidad sucede en términos de comportamiento, cómo se reflejan frente a otras personas o entre ellos mismos. Así que no es nada más poner la misión, la visión, el propósito en una pared y decir que esa es nuestra cultura, es como todo el tiempo nosotros nos estamos comportando, manifestando hacia los demás. Así que teniendo eso en cuenta y teniendo presente que es cómo hacemos las cosas, vamos entonces a repasar qué significa entonces tener una cultura de CX. Y vamos primero con el punto para mí más importante de todos los que vamos a discutir en esta diapositiva, y es el impacto que causamos en el cliente con las decisiones que tomamos dentro de la empresa, nuestros comportamientos, nuestras reglas, nuestras políticas. Todo lo que está alrededor de eso es parte de lo que es crear una cultura de CX. Y cuando creamos todo pensando en nosotros mismos dentro de la empresa o en lo que queremos que suceda, sin tomar en cuenta cómo ese cliente va a pensar, sentir, reaccionar, entonces nos desligamos de lo que es una cultura de CX. Lo otro bien importante es que la experiencia no debe estar o la cultura de CX no debe permanecer solo en un departamento, en un área, sino debe ser el compromiso de toda la organización, la conducta. Por eso es que se dice que la cultura de CX debe estar en el ADN de todos los colaboradores de esa empresa. Deben representarlo tanto en la manera que es como se expresan como la manera en que se comportan. También la pregunta que debe ser un hábito dentro de todo lo que hacen en la organización es ¿cómo afectará esto que estoy haciendo al cliente? Cuando eso se convierte en un hábito, entonces empezamos a adentrar la manera en que nosotros queremos, de manera intencionada, como hemos ido hablando en todos los webinars anteriores, que la experiencia del cliente debe ser intencionada, es la intención de esa empresa que tenga la mejor experiencia. Pues cuando se convierte en un hábito, esa pregunta consistentemente de cómo afectará la manera en que estamos actuando, esta política, esta regla, esta manera en que me expreso, afecta al cliente, empezamos a internalizar una cultura de CX. Y por último, la coherencia, y eso lo hablamos mucho el webinar anterior, cuando hay coherencia entre lo que digo allá afuera que soy versus lo que ofrecemos y validamos como experiencia. Y cuando se vive, el cliente vive y siente eso, pero igualmente nuestros colaboradores lo sienten y lo viven internamente, entonces eso contribuye a que estamos creando una cultura de CX o estamos fortaleciendo una cultura de CX. Así que cultura de CX es cuando el cliente siente, vive la intención y la coherencia de la organización. Así que volvemos a la definición inicial. Es cómo se hacen las cosas aquí, cómo queremos que se hagan las cosas aquí. Por lo tanto, queremos que el cliente sienta y viva eso. Eso es bien importante que lo tengamos presente cuando hablamos de cultura de CX. ¿Por qué hablar de cultura de CX? Y bien importante, la cultura
se convierte en el sistema de cómo hacemos las cosas, en la parte operativa del negocio, de la marca, en cada uno de los procesos que hacemos, el 1, 2, 3 de cada día. Así que por eso es importante que lo hablemos. Por otro lado, sin cultura, ninguna estrategia de CX se sostiene. Y aquí pues les quiero traer una cita que se escucha mucho, que la dijo Peter Drucker, uno de los pensadores de gerencia estratégica más importantes del siglo XX, que trabajó con General Motors, trabajó con Sears, con General Electric. Y él decía que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Imagínense, si nosotros no tenemos una cultura sólida, enfocada hacia la estrategia que queremos implementar, la cultura, la manera en que hacemos las cosas, se va a comer la estrategia y la estrategia no va a pasar. Así que en la medida que nosotros tengamos una cultura fortalecida dentro de lo que queremos que sea una estrategia de CX, entonces las cosas sí van a pasar de la manera que queremos que pasen. Igualmente, la cultura define decisiones cuando hay ambigüedad. El famoso ¿qué tal si? O el what if. Cuando esas cosas suceden y están bien documentadas en una estrategia y cultura de CX sólida, definidas, sin confusiones, cuando llegan situaciones que son ambiguas, donde hay que tomar decisiones, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si hacemos esto otro? ¿Qué tal si sucede algo así? ¿O sucede algo de esta otra manera? El tener una cultura sólida nos lleva a tomar decisiones mucho más enfocadas que reflejen esa cultura. A veces escuchamos estos temas de toma de decisiones, de pensamientos, de cultura y suenan ambiguos, pero en la medida que eso está reflejado, documentado y practicado, porque una cosa bien importante, y lo hablamos en los primeros 2 webinars, que la cultura, lo que es la experiencia del cliente debe ser intencionada, debe practicarse. No solamente debemos tenerla documentada, y nosotros somos una empresa de experiencia del cliente, pero ¿cómo lo practicas todos los días? Y esa práctica diaria, al final del día, se convierte en parte de la cultura. También explica cómo empresas que tienen procesos similares, productos similares, temas similares, empiezan a distinguirse por la experiencia que ofrecen. Y es porque tienen culturas fomentadas y desarrolladas de manera diferente. Entonces, ahí es que se empiezan a destacar unas más que otras. Así que es bien importante que cuando desarrollemos procesos de experiencia del cliente, pensemos siempre cómo la cultura va a sostener eso. Así que no dejen de pensarlo de esa manera y que siempre hay un elemento de trabajar en la cultura cuando desarrollemos proyectos de experiencia del cliente. Así que quiero entrar rapidito en qué no es una cultura de CX. Y lo primero es que no es un eslogan. Como hablamos, tener una misión, una visión, un propósito en una pared, pero no llevar eso a la vida, se convierte en una obra de arte, pero no se va a reflejar. Y lo que hace es que desilusiona al colaborador y desilusiona al cliente. Tampoco es el cliente primero en una pared, lo que acabo de decir. Tener un arte en una pared puede ayudar, no estoy diciendo que no, los mensajes son importantes, pero si no llevamos eso al cómo hacemos las cosas en nuestra organización, no se viven, no se llevan a la vida, se quedan solo en una pared. Tampoco es un departamento o un comité. Los departamentos son importantes, cada uno tiene un área de responsabilidad, pero si trabajan independientes como silos, como no se hablan, no se integran, se encuentran en algún momento de lo que están trabajando, pero no está integrado, uno no sabe lo que hace el otro, o creamos un comité pensando que eso va a ayudar a integrar, pero no respondemos y no le damos ese peso, pues entonces no tenemos una cultura CX. Tampoco son encuestas. Muchas empresas, cuando le preguntamos si tienen un programa de experiencia del cliente y tienen un programa de voz del cliente, dicen, sí, nosotros medimos el NPS en encuestas. Eso es solo una ejecución de una encuesta. Eso es un punto o un grano de arena dentro de un mar inmenso de cosas que podemos hacer para crear una cultura de CX. No es si el cliente se queja, resolvemos.
Podemos tener un proceso de resolver quejas y situaciones fabuloso, pero eso es, volvemos, un elemento, no es lo que es la cultura de CX. Puede ayudar a que si un cliente tiene una necesidad y tenemos una actitud de resolver inmediatamente, empezamos a modelar, eso es bien importante, ayuda, pero no es el todo. Igualmente, no es motivación momentánea, crear un taller, motivar, tenemos que atender al cliente, tenemos que tener una actitud de servicio, lo hacemos una vez y luego nos olvidamos de cómo seguir haciendo las cosas aquí, pues entonces termina siendo un taller que se quedó en ese momento. Así que piensen que no debemos caer en estos temas de momentos donde hacemos cosas que parecen que tenemos una cultura CX, pero no lo es. Así que cuidado con eso. Las raíces de una cultura CX, bien importante. Propósito claro y compartido. Las personas necesitan entender por qué están ahí, por qué existen, especialmente estas generaciones actuales que están buscando continuamente cuál es mi razón de ser, dónde está mi conciencia y por qué, cuál es mi contribución para hacer el mundo mejor, para hacer esta organización mejor, para ofrecer lo mejor. Y ellos están cuestionando esto continuamente. La empresa tiene esa responsabilidad de tener ese propósito claro para poder ser afín a su gente. Y el propósito también guía decisiones difíciles. Cuando sabemos nuestra razón de ser, al momento de tomar decisiones lo sabemos hacer. Así que ojo con esto, más allá de manifestarlo, de tenerlo en la página web, en la pared, en el documento, cómo lo llevamos a la vida. Recuerden eso siempre. El liderazgo ejemplar, modelamos con los líderes, cuando los líderes modelamos. Y aquí traigo un refrán que es uno de los que mi mamá me crió. Y me dijo, cuando seas madre, los hijos no hacen lo que tú dices, haces lo que tú haces. ¿Y saben qué? No solo los hijos, los empleados también, cuando lideré empleados, pasaba el tiempo y me daba cuenta que mi gente, mi equipo de trabajo hacía lo mismo que yo hacía, decía lo mismo que yo decía. Así que el liderazgo modela. La cultura se hace por imitación y el liderazgo es parte de eso. Así que no nada más tengo la intención de que hagan esto, pero yo estoy haciendo otra cosa. El modelaje es clave. Lo que el dealer tolera también se vuelve cultura. Si no somos consistentes en nuestras decisiones como líderes y también toleramos cosas que no debemos tolerar, estamos entonces también modelando y formando cultura. Siguiente, reglas internas que ayudan y que no obstaculicen. A veces creamos reglas y procesos para que se hagan, pero entonces empezamos como líderes también a liderar sobre la excepción. Y la política está ahí, pero entonces empezamos a trabajar sobre la excepción. Y entonces, ¿para qué tenemos esa política? ¿Para qué tenemos el reglamento? ¿Para qué obstaculizamos la experiencia tanto del empleado como la del cliente? Revisemos las políticas, los reglamentos que se están entonces tergiversando porque estamos actuando sobre la excepción. Eso igualmente desenfoca el propósito. También donde el empleado se tropieza una vez, el cliente se va a tropezar dos veces. Así que traigamos esos empleados y esos colaboradores que nos traigan esa información para revisar esas reglas internas y hacerlas más actualizadas a lo que está sucediendo y lo que está viviendo nuestro cliente. Siguiente, tenemos una cuarta raíz importantísima, la comunicación interna clara y que mueve. Las comunicaciones a veces las queremos poner tan bonitas y queremos adornarlas, pero a veces lo que tenemos es que ser claros, precisos, concisos y que movamos hacia ese propósito que hemos creado para que nuestra cultura se fortalezca. No solo informar, a veces enviamos email pensando que los van a leer, pero no miramos o no escuchamos a nuestra gente de qué manera reciben mejor el mensaje. Así que busquemos mensajes que conecten y estén alineados a la cultura que queremos fortalecer. La confusión interna se siente en la experiencia externa. Y eso es cierto, si tenemos gente confundida con los mensajes y con la manera en que modelamos versus lo que decimos, lo que van a reflejar a los clientes es confusión. Así que tengan cuidado con eso y mantengamos uniformidad en la comunicación. La experiencia del empleado, lo que venimos hablando,
La experiencia del empleado es el primer punto donde se manifiesta la cultura. No sé si conocen a Richard Branson, que es el fundador de Virgin Airlines y otras entidades de Virgin. Él siempre decía o dice que si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. O sea, tu empleado debe ser lo primero que cuides. Y es el que en realidad va a ser, para llevar a la vida esa cultura que tú quieres trabajar. Así que trabajemos con nuestra gente y fomentemos todo ese pensamiento alineado hacia la cultura centrada en el cliente. También tengamos en cuenta que un empleado agotado, que no puede crear una buena experiencia, un empleado desilusionado, un empleado que no está viendo el modelaje que estamos buscando, también afecta esa experiencia al cliente. Y por último, el ownership. Y es bien interesante, y hemos hablado de eso, también lo hablamos en la sesión anterior. Cuando hablamos de experiencia del cliente, no podemos dejársela nada más a un departamento, no podemos dejársela nada más a un grupo. La experiencia del cliente es responsabilidad de toda la empresa. Claro, hay un grupo que la lidera y eso es importante, necesitamos líderes, pero al final del día, todas las demás áreas son los brazos extensores, son esas raíces. Si vemos este árbol en la imagen, esa raíz se extiende para que ese árbol esté fortalecido, verde, florecido. Pues así mismo funciona la experiencia del cliente. Cada persona es responsable de una parte de la experiencia, de lo que se le entrega al cliente. Así que tengamos eso presente para que cuando hablemos de ownership no digamos eso le pertenece al departamento de CX. No, al final del día es de todos. En estos días estaba recibiendo un adiestramiento y en la cultura Disney específicamente ha enseñado que muchas situaciones que pasan en las empresas, pues no es culpa de uno. Uno dice, no es culpa mía, pero es mi problema. O sea, que cuando atendemos la experiencia, aunque no es mi culpa, es mi problema y yo me debo ser responsable de ella, me debo apropiar, tengo que tener ese ownership para poder contribuir a esa experiencia. Así que les dejo ese detallito que aprenden estos días. ¿Dónde se rompe la cultura? Bien importante, cuando el proceso manda más que la persona, cuando no empoderamos nuestra gente para que pueda atender a las personas por encima muchas veces de procesos, porque los procesos a veces entorpecen, pues ahí se rompe la cultura. También se rompe cuando la tecnología sustituye la humanidad y hemos visto esta proliferación de la inteligencia artificial, lo cual viene a asistirnos, pero no debemos perder el toque humano. También cuando los hilos dictan prioridades, cuando cada departamento tiene su prioridad, se impone sobre lo otro y no mira un todo, no se ve de manera holística. También tenemos que mirar cuando los líderes no confirman cómo vive el cliente, y esto también lo he mencionado. Cuando nuestros líderes están desde la oficina y no saben lo que pasa con nuestros clientes, no escuchan la voz del cliente, no se sientan en los contact centers, no visitan el punto de venta y ven por sí mismos y escuchan lo que está viviendo el cliente, solo lo ven en tableros y en números, y ahí no está la historia completa. Así que lideremos desde el punto, desde el frente de batalla donde está nuestra gente. Cuando las reglas internas penalizan al empleado que quiere ayudar, muchas veces tenemos empleados que se toman iniciativas importantes para solucionar, pero entonces los penalizamos por resolver. Y así por eso hablamos de revisar las reglas que no obstaculizaran la gestión de nuestra gente. Y por último, cuando la comunicación interna crea confusión, lo que hablamos, comunicación clara, comunicación precisa y también crear canales donde el colaborador pueda contactar y aclarar esas dudas para que pueda ofrecer la mejor experiencia al cliente. Así que, ¿cómo construir o reconstruir una cultura de CX? 5 cosas rápidas. Entender la experiencia real, y hay muchísimas herramientas sobre esto. Customer Journey, Service Blueprint, los programas de voz del cliente, el análisis de fricciones, los insights de la experiencia del empleado. Tenemos mucha manera de recoger feedback, entrevistas, las mismas encuestas que hemos creado. Hay mucha manera de levantar feedback y eso nos hace entender la experiencia real. Luego, entrenarnos para empatía situacional. Sabemos que hay empatía cognitiva, la emocional y la compasiva, y esas son las 3 empatías ¿verdad? Que como seres humanos tenemos, y es importante, pero la situacional es la habilidad de leer
el contexto emocional del momento donde estamos atendiendo al cliente y para ofrecer entonces la mejor respuesta y el mejor servicio. Trabajemos con la empatía situacional, que a veces pues la dejamos, ¿verdad?, orgánica y pretendemos que nuestra gente se ponga en el zapato del cliente sin enseñarle cómo hacerlo. Así que trabajemos con eso igualmente. Alinear la promesa externa con la capacidad interna. Tenemos estas campañas de comunicación que ofrecen el cielo, pero nuestro equipo no está listo. Entonces la expectativa del cliente y la del empleado pues no parean con la realidad. Así que atendamos esto. La marca promete, pero es la cultura, la manera en que hacemos las cosas en la organización la que valida esa experiencia. Rediseñar las reglas internas, lo que mencionamos, simplificar y eliminar fricciones, otorgar autonomía, empoderamiento a nuestra gente para que pueda resolver, claro, dentro de un marco de guía, que donde ellos puedan actuar. Y medir la cultura. Siempre la medición es importante, indicadores que validen ese ADN, ese comportamiento que queremos que se dé frente a los clientes y esa consistencia en lo que se hace. A veces es difícil medir cultura porque se basa en comportamiento, pero es posible. Y es posible también cuando creamos esta estrategia de CIES y empezamos a establecer los parámetros que estaremos midiendo, se puede medir la cultura. Así que no dejemos de hacerlo para estar haciendo ajustes cuando hay que hacerlo. Y entonces, la cultura es el activo más poderoso de una organización. ¿Por qué? Claro, porque como mencioné, si la cultura se come la estrategia en el desayuno y nuestra cultura no está fortalecida para ofrecer la mejor experiencia del cliente, pues entonces nada de lo que nos propongamos y hagamos para que nuestro negocio crezca va a suceder porque la cultura se lo va a comer. Así que tenemos que trabajar con la cultura, con ese accountability que nos ayuda a ofrecer la mejor experiencia. ¿Cómo es la cultura de CX en tu organización? Cuéntenme, vamos a hablar. Aquí tenemos a Jonathan, Hansel, creo que María del Mar, si no me equivoco, Yolanda, cuéntenme, ¿cómo trabajan la cultura en su organización? ¿O qué acciones están haciendo para construirla? Pueden, si no Buenos días. tienen... Ah, buenos días. Buenos días, María del Mar, por aquí. Me encanta el tema que trae hoy. Yo soy consultora en experiencia de servicio también y aprendiendo todos los días Bueno, con gente como usted. Así que eso mismo hago con mis clientes. Trabajo esa cultura organizacional, que sepan que debe haber sobre todo esa consistencia y esa coherencia entre lo que dicen y hacen, que no es plasmado en una pared. Así que gracias por validar lo que le estoy llevando a mis clientes. Y me excelente. encanta lo que está haciendo. Muchas Ay, gracias. excelente. Gracias, gracias. Y gracias por conectarte y tomarte el tiempo. Jonathan, cuéntame. Saludos, Linet, buenos días a todos los presentes. Bueno, en cuanto a la cultura, o sea, lo que estamos haciendo acá en Tríptico, nosotros somos una consultora de crecimiento, nos enfocamos desde lo que es la creación de marketing hasta trabajar con la parte de troubleshooting, servicio y todo eso. Y pues es prácticamente, pues la cultura tampoco vive únicamente en un papel, esa cultura hay que ejecutarla, hay que sacarla, como quien dice, de ese papel y liderarla. O sea, estoy bien de acuerdo en lo que dice el Linet, de que también tus colaboradores te ven como esa persona a emular. O sea, si lo que estás haciendo lo estás haciendo de buena manera, pues eso se va a replicar con los colaboradores. Excelente. No sé si Hansel o Yolanda quieran decir algo. Yo creo que del lado de nosotros, yo creo que del lado de nosotros como trainers, adiestradores, eso es prácticamente lo que tratamos de inculcar en nuestros equipos. Muchas veces cuando nosotros damos obviamente los adiestramientos, Linet lo conoce, pero para el resto del equipo en la industria automotriz,
Y muchas veces cuando nos enfrentamos a tratar este tema de la experiencia del cliente o del servicio al cliente, o sea, ellos entienden que es lo mismo. Y es como yo les digo, la satisfacción al cliente o el servicio al cliente no es lo excepcional. Eso es lo que el cliente viene a buscar. Eso es nuestra obligación. La diferencia es cómo nosotros movemos y elevamos esa experiencia del cliente para hacer una de que el cliente se sienta que yo quiero regresar allí. Exacto. Y sí, se está haciendo un excelente trabajo para nosotros y te felicito, Linet. Es excelente el tema que traes y compartes con nosotros porque, o sea, esto es en todos los campos, en todas las industrias, internamente. Y cuando hablamos de cultura, pues precisamente te das cuenta que pues nosotros lo tenemos, siempre está muy bonito escrito, la cultura está espectacular, pero todo el equipo modera la cultura de la empresa. O sea, allá afuera nos ven lo que yo posteo en mis redes sociales, lo que yo posteo en mi página web, mi compromiso, así es como me ve la gente allá afuera. La realidad es que no veo cuántos habemos hoy aquí, pero si todos trabajamos un poquito de esto, tenemos un trabajo grandísimo. Así mismo sí, es. Y añadiendo un poquito a Yolanda, que obviamente en la cultura de nosotros, lo que es venta, que en ocasiones se ve manchada la percepción del cliente en cómo percibe a un vendedor o un ejecutivo. Eso lo que traes a la mesa es algo espectacular, porque es lo que tratamos de buscar también que ellos entiendan. O sea, es una experiencia, hacer una experiencia extraordinaria, pero con cosas sencillas, ¿verdad? Pudiese llegar a más. Eso que agradecido, ¿verdad? Por este ratito. Pues qué bueno que dicen eso. Saben que les comenté durante el webinar que lo que me decía mi mamá, cuando fueras madre, pues los hijos hacen lo que tú haces, no lo que tú dices. Las organizaciones son iguales porque al final del día somos seres humanos y los seres humanos, pues, sí, ¿verdad? Buscamos ese modelo a seguir, buscamos en qué inspirarnos, buscamos quién hace algo que me motiva para seguirlo. Así que ese es el reto y es como mencionó Yolanda, que cómo nos está percibiendo ese cliente allá afuera si en realidad estamos modelando lo que decimos que está en la pared o lo que decimos que está en la comunicación. Y ese es el reto de todos los días y es también el reto de la confusión con la actitud de servir y con el servicio al cliente, que al final son parte de lo que es el entorno completo de la experiencia, pero la experiencia debemos planificarla, debemos tenerla clara, intencionada, y asimismo después cómo la llevamos a la cultura para que todos la vivamos. Así que bien agradecida de que se conectaran y que opinaran esta idea de los webinars de un ratito los viernes con café en mano, que se me olvidó traerles el café, bien importante. La idea es esa, que empecemos a cultivar estos temas y los traigamos a la vida y los busquemos y los conversemos e intercambiemos conocimientos de manera que podamos plasmarlos y nuestros clientes, porque todos trabajamos acá con clientes, pues empiecen también a ver del lado de nosotros lo que predicamos. Así que muy agradecida porque se conectaran. Les invito entonces a seguir la conversación. Estos son mis contactos. Entiendo que los que están acá conectados ya conocen el blog y mis redes, así que me pongo a su orden y no dejar de invitarlos a los dos webinars que quedan, el del 12 de diciembre, que vamos a hablar ya conectando también con este tema y con los dos anteriores, que los que no han visto, pues tenemos grabadas las dos sesiones anteriores también en hablemoscidex.com, que si lo quieren repasar. Y el 12 ya estaremos hablando precisamente de experiencia del empleado, cómo se asocia, pero también se distingue de Employee Engagement, que es lo que trabaja el área de recursos humanos. Y el cierre especial que tenemos a Rodrigo Fernández de Paredes, que es el autor del libro Construyendo Experiencia, y el CEO de CX Latam Group, con quien CX Puerto Rico tiene ahora un partnership. Lo traemos para hablarnos de las tendencias 2026. Yo voy a repasar un poquito las 2025 y él nos viene a hablar de 2026. Así que los espero ese día. Esa sesión del 19 es de 1 hora. Así que la del 12 también es 30 minutos, pero la del 19 les pido que se paren 1 hora porque Rodrigo es excelente y les va a encantar la sesión. Así que encantada de que se conectaran.
Son las 10:30, quise ser puntual, así que los dejo y que pasen un feliz día y un feliz fin de semana. Gracias un millón. Linet, te pregunto, ¿este es el segundo o este es el tercero? Este es el tercero. Ahí los pues otros me dos falta el están primero. grabados. Ajá. Sí, hubo uno primero que se llama Los mitos del CX que está en el blog. Lo puedes buscar. Ok, perfecto, súper. Bueno, pues un millón de gracias. Saludos a todos. Agradecido, Hasta saludos. luego, encantada. Gracias, Buenos días. excelente. Como les dije, Buen un feliz día. fin de semana. Bye bye. Igual. Igual.